Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar, en este programa que tenemos en el canal para recorrer las historias de las instituciones y de las personas que formaron parte de esas instituciones que continúan su vida en Monte Carlo, en nuestra zona. Y hoy nos visita Luis Marmelique. Gracias por venir con nosotros a compartir esta entrevista. ¿Cómo anda? Hola, Cristian. Todo muy bien, fenómeno. El agradecido soy yo por la invitación que me haces a Tu Lugar. Bueno, ¿cómo anda esa vida de jubilado? ¿Bien? ¿Más tranquilo? Espectacular. Suelo decir 10 y pico. Ah, está bien. Sí, no. En realidad, yo me jubilé, bueno, ya son prácticamente 11 años. Obviamente, mi trabajo era en el INTA. Y bueno, desde entonces las actividades siempre siguen presentes, te diría, y como que te falta tiempo incluso. Obviamente hoy se suman otras cuestiones que están mucho más vinculadas a la cuestión sentimental, como es ayudar o atender en alguna medida a los nietos y otras cuestiones, ¿no? Pero a Dios gracias, atravesando o transitando esta etapa jubilatoria, diría, muy bien, muy satisfecho. Bueno, queremos conocer un poco su vida. ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo fue su primera etapa de la vida? Mira, yo soy originario de Cerro Azul. Cerro Azul, un pueblo que está al sur de la provincia de Misiones, a la vera de la ruta 14. Y bueno, nací en el año 49. Soy hijo de productores, mis padres eran agricultores. También papá tenía un camión que se defendía con él mismo, haciendo fletes zonales más que nada, con aquel clásico GMC de la época, el GMC Guerrero, ¿no es cierto? Y ahí transcurrí, ¿no es cierto?, mi niñez. Te diría una etapa hermosa de la vida, guardo excelentes recuerdos. Sin lugar a dudas, te diría que antes era, no sé, y más en pueblos chicos, la niñez era una etapa, a Dios gracias, de excelencia, toda vez que, digamos, el ambiente familiar era muy notorio y de sobremanera porque se participaba también con toda la parentela, como decimos, claro, ¿no? Porque las familias normalmente hacían su base y se distribuían bastante, digamos, con distancias cercanas y facilitaba justamente ese intercambio, ¿no? Sí puedo decir de que mi niñez fue excelente. Cursé mi estudio primario en la Escuela Nacional número 98 de Cerro Azul. Y bueno, posteriormente me tocó comenzar los estudios secundarios, los cuales en una primera etapa los cursé en el Colegio Pascual Gentilini, que está ubicado también al sur de la provincia, cerca de la localidad de San José. En esa época, en el Gentilini, se cursaba hasta tercer año. Y allí me recibí de experto agrario. Y para dar continuidad a los estudios, mis padres lograron inscribirme en un colegio, también de orientación agropecuaria, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Del Valle. Es una localidad cercana a en la zona central de Buenos Aires. Y ahí comencé a seguir los estudios y ocurrió un hecho fortuito que fue a los 30, 40 días de iniciadas las clases, apareció en el colegio o en la región una enfermedad conocida como el mal de los rastrojos. Eso dio lugar, ¿no es cierto?, a que las autoridades del colegio tomaran la decisión de suspender las clases durante una semana para facilitar todas las tareas de desinfección y, digamos, erradicación del elemento vector que eran las ratas en ese entonces. Bueno, y ahí sucedió que los misioneros que estábamos estudiando en ese entonces, 4 decidimos, digamos, cargar bien las valijas, porque ya teníamos la idea de volvernos a Misiones. Y eso se dio por una cuestión, no de que no nos agradaba el colegio, sino que como que nos costaba la integración. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que el agua era salobre,
Y había algunas cuestiones así, ¿no es cierto?, que, digamos, acrecentaban nuestra extrañar al terruño, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa fue una decisión que lo tomamos entre 4 misioneros, y digo eso porque nos habían, digamos, el colegio había hecho una suerte de suspender las actividades, lo cual conllevaba, ¿no es cierto?, de que los alumnos teníamos que regresar a algún lugar para facilitar, ¿no es cierto?, esa tarea de desinfección de las instalaciones. Nosotros cargamos bien, recuerdo, nuestras valijas, volvemos hacia Buenos Aires, y ahí tomamos, en aquella época, el tren del General Urquiza, ¿no es cierto?, que nos trajo de vuelta a la provincia. Y tuve que hacer una tarea de convencimiento a un pariente mío que desde Buenos Aires me decía: no, Luis, quedaste acá, el esfuerzo que hizo tu padre, en fin. Pero la decisión estaba tomada y nos volvimos. Bueno, nos volvemos, fue toda una sorpresa en mi casa porque a los 30 y pico de días Claro. de haber ido para Buenos Aires estábamos de vuelta. Lo mismo creo que ocurrieron con los otros muchachos. Y ahí tuvimos la suerte de que a través de gestiones que hicieron nuestros padres, cuando digo nuestros padres, involucro también de los otros alumnos, que éramos allí de la zona de Cerro Azul, algunos, otros eran acá de la zona, que hicieron las gestiones para que podamos continuar los estudios en la Escuela Agrotécnica del Dorado. Entonces nos incorporamos ese mismo año al Dorado, a la Escuela Agrotécnica, ya sí en condición de alumno externo, porque el cupo interno estaba completo, no fue factible eso, y ahí terminé mis estudios secundarios, recibiéndome de agrónomo, agrotécnico en aquel entonces, en el año 1966. Bueno, yo de estos colegios guardo muy buenos recuerdos. Para mí fueron y son extraordinarios en lo que hace a su capacidad, ¿no es cierto?, de enseñanza, de formación de alumnos, que siempre se caracterizaron, diría, por 3 componentes, que era todo lo que tiene que ver con la enseñanza propiamente dicha, las clases teóricas, ¿no es cierto? Siempre tuvimos o se caracterizaban por tener prácticas muy intensas, en algunos casos por ahí hasta se decían como que eran actividades laborales. Claro. Pero para nada, nosotros lo sentíamos, y hasta hoy lo siento, como algo que nos permitió realmente mamar, como se dice, de la realidad y tener un aprendizaje excelente en ese aspecto, sabiendo realmente de las prácticas, ¿no es cierto?, a través de justamente de haberlas realizado. Y el otro componente importante que tienen estos colegios siempre fue la fase deportiva, ¿no es cierto? O sea, todos los que estábamos o los que estaban internados, a mí me tocó, como te decía, una parte en el Gentilini, otra como externo en el Dorado. La actividad deportiva siempre también era una característica que sobresalía en estas instituciones, ¿no? Bueno, para poner un poco en contexto y tomando algunos de los datos que nos mencionaba. Primero, en esa emoción que se le notó cuando recordó esa infancia, la etapa de transcurrir de la escuela primaria, y eso de estar cerca de los parientes, de la familia. En tu caso, ¿eran varios hermanos? ¿Sos hijo único? ¿Cómo es? Sí, nosotros éramos 4 hermanos, un hermano que falleció hace poco y 2 hermanas. Yo soy el más chico de los 4, a pesar de que tengo 76 años. Y bueno, mis padres, a Dios gracias, tuvieron larga vida. A mi madre le faltó 4 meses para cumplir los 100 años y se fue de este mundo con toda lucidez. Mi papá vivió hasta los 84 años. Y bueno, la etapa esa de niñez, como te decía, y de todo desarrollada, todo en un ambiente familiero, era algo que caracterizaba un poco, ¿no es cierto?, a la familia de aquellas épocas, porque recordaba Cristian de que, digamos, muchos de los elementos que hoy día se disponen, como son todas aquellas cuestiones que hacen a las comunicaciones y otras, no existían, sino que era más bien el contacto personal, ¿no es cierto? Y cuando eso se daba entre las familias afines,
era algo muy interesante, muy importante, porque era justamente el ambiente o el medio que nos permitía mantener esa vida en comunidad. Recuerdo que ya, por ejemplo, hablar por teléfono era toda una odisea, ¿no es cierto? Claro. Porque había que ir a la central telefónica, en fin, los métodos eran lentos, si se quieren, y ni que hablar por el tema de comunicarse a través de cartas, por ejemplo. O sea, yo creo que el fenómeno comunicacional es algo que modifica y en gran medida, ¿no es cierto?, o destaca, ¿no es cierto?, las épocas que nos ha tocado vivir. Tenemos que compartir unos consejos publicitarios. Te invitamos a que te quedes un nuevo bloque. Estos son los consejos que tenemos para hoy. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, puedes contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said, even if the love was hurting, I'll be. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Comenzamos este nuevo bloque y como siempre nos acompaña el equipo de mate de Yerba Mate Pampa, que es un producto de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo en su línea Premium, que nos acompaña con el auspicio del programa y también con el mate en esta edición del programa. Hoy mencionaba acerca de esta experiencia que tuvo en Buenos Aires de unos días. Mencionaba la problemática que había de comunicarse. ¿Cómo fue explicarle a sus padres que volvió de Buenos Aires después, uno se imagina, de todo el esfuerzo que han hecho, de todos estos inconvenientes que había para poder viajar, las conexiones en Buenos Aires, explicarle del por qué volvieron? ¿Le creyeron primero o cómo fue la reacción? Mirá, lo tengo muy en mente. Recuerdo, como si fuera hoy día, bajamos del tren que nos traía a Misiones. En mi caso,
Bajé en la localidad de Pindapoy, que era una de las paradas que tenía el tren de Urquiza en esa época, y de ahí a Cerro Azul son 30 y pico, 40 kilómetros, que lo hice en un colectivo, también un colectivo El Tigre, me acuerdo que hacía ese trayecto Posada, Oberá, otro Tigre, no era aquel que transcurría acá en la zona del Alto Paraná. Y llego a mi casa, como mis padres no sabían nada que yo estaba volviendo, porque obviamente estábamos hablando de las comunicaciones. Claro. La carta llegaba después, ¿no es cierto?, de mi presencia. Y eso fue justamente en la siesta, era alrededor de las 2 de la tarde, y en esa época se estilaba dormir la siesta, era algo tradicional, te diría. Claro, el silencio tenía que estar. El silencio. Entonces llego y golpeo la puerta de la habitación de mi hermana. Y bueno, la abro, mi hermana Lela, que ella está viviendo hoy día en Candelaria. Y le digo así, le hago una seña, porque pensé que despertarla y verme a mí. Claro. Y ella, me acuerdo bien, como que la veo, me dice, Luis, ¿sos vos? Me dice, sí, soy yo. Digo, Y bueno, ahí, vamos a esperar que le voy a avisar a papi, no sé, ¿viste? Porque mi papá en ese momento no estaba, pero estaba así mi madre durmiendo en la otra habitación. Bueno, entonces, ahí fue el reencuentro, te diría, que no hacía poco, un mes, 40 días que no claro, habíamos... pero pensando que te ibas a ir por un año. Por lo menos, porque... Fíjate vos que en aquella época, en el Gentilini, los internados teníamos nada más que una salida anual, que era una semana el 9 de julio. Después estábamos todo el resto del año internados. Ah, mira. No había otra forma de ver a tus padres que era la visita de ellos hacia el colegio. Y obviamente pocos padres iban a fines de meses, o sea, el tema comunicacional de vuelta, ¿no es cierto?, tremendamente importante. Y bueno, mi papá lo aceptó de manera normal, te diría, porque él me había acompañado en ese viaje de ida para establecerme en el colegio de Buenos Aires. Y él después me dijo, sí, a mí me dice también, sentí el tema ese del agua y otras cuestiones y no me sorprendió mucho, me dijo. Y como él siempre tuvo muchos vínculos, ¿no es cierto?, con autoridades, en fin, era también con dirigentes del pueblo y otros. Rápidamente, con sus amigos, como te dije hoy, padres de los colegas que me acompañaban en ese momento, hicieron las conexiones con El Dorado y logramos que nos aceptaran y poder continuar en la Escuela Agrotécnica del Dorado sin perder el año, ¿no es cierto? Entonces eso facilitó mucho la vuelta a casa, te diría. Y en realidad, esos 40 días, como digo, que estuve ahí, a mí también hasta ahora lo guardo muy bien en la retina porque me permitió apreciar la gran diferencia que hay, ¿no es cierto?, en los modelos de producción de allá con los nuestros, donde nosotros hacíamos actividades agropecuarias totalmente diferentes, porque los cultivos son otros, claro, ¿no? Pero sí, fue un acontecimiento que hubo que superarlo y se lo superó muy bien, ¿no? Mencionaba que en El Dorado estudió de manera externa, pero ¿cómo hacían? ¿Alquilaban un lugar en la ciudad para estar? ¿Cómo se arreglaba? Sí, en El Dorado, y acá voy a hacer referencia a un amigo de acá de la localidad de Montecarlo, en aquel entonces él era de Caraguataí, estoy haciendo referencia a Paulo Glesman. Con Glesman y Chivo Moriente, que era de Cerro Azul, alquilábamos una pequeña casita del kilómetro 2. En aquel entonces, la cárcel del Dorado estaba en el kilómetro 2 y nosotros vivíamos frente a la cárcel, hacia el fondo había una casa de madera. Ahí fue nuestra existencia durante un año. Y al año siguiente se había alquilado una pequeña habitación en el Castillo, le decían, que estaba camino al Paticuá, también en el kilómetro 2 del Dorado, y ahí sí ya era una suerte de conventillo porque vivíamos en diferentes habitaciones, éramos 7 alumnos que concurríamos a la Escuela Agrotécnica del Dorado.
Debo decir que el tema de alquileres no era una cuestión tan acuciante como hoy día, porque seguramente no eran tantas las demandas, no había tantos alumnos, y eso, digamos, permitía a nuestros padres, que no es que tenían una gran capacidad económica, a poder solventar esos gastos, ¿no es cierto? Y obviamente al complementarse con el servicio de comedor que nos brindaba la escuela, eso facilitaba, ¿no es cierto?, la permanencia de muchos, como en mi caso, por ejemplo, tener posibilidades de seguir estudiando, ¿no? Bueno, una vez que se recibió la parte secundaria, ¿cómo continuó su vida? Bueno, termino la secundaria y tuve la posibilidad de seguir la ingeniería agronómica en la Facultad de Ciencias Forestales de Corrientes. Eso fue allá por los años 1967. Y ahí también tengo una anécdota interesante porque está vinculado a los esfuerzos que hacían nuestros padres, ¿no? Para, digamos, darle posibilidades de estudio a muchos hijos. En el momento de tomar la decisión, sobre todo motivado por el empeño o el empuje de mi madre, viajo a Corrientes. Todavía el medio comunicacional ya o de transporte era mayormente a través del colectivo de la empresa Ciudad de Posadas, y era un Bedford, que había un trayecto todavía de arena en el camino hacia Corrientes, y ahí tenías que agarrarte bastante de los asientos porque en el arenal el Bedford enganchaba la cuarta y bueno, ahí íbamos medio a los saltos, claro, ¿no? En el colectivo. Pero lo que quería comentar era que justamente mis padres estaban seguramente con un poco de falta de recursos y en ese momento mi mamá insistió tanto y me fui a inscribirme a Corrientes, me acuerdo, con un par de ananá. Esto lo digo con mucho orgullo porque después pasaron muchísimos años y trabajé justamente con esta especie frutal. Pero en aquel entonces, por falta de recursos, tenía para el pasaje, por lo visto, y 2 ananás que me lo comí uno al mediodía en el Parque Mitre, me acuerdo, que queda cerca de la Facultad de Agronomía de Corrientes, y el otro para la cena, y después ya a la noche tomé de vuelta a Ciudad de Posada, de regreso a Cerro Azul, ¿no? Porque era una tarea administrativa de inscribirme en la facultad. Claro. O sea, ahí fue, digamos, un poco el inicio. Después lo clásico que se estilaba era aprobar un curso de ingreso a la facultad, y ahí comenzó la etapa ya para realizar los estudios terciarios, que también fue una instancia que la llevé adelante con mucha satisfacción, en el sentido de que, bueno, ya tenés, digamos, una edad que te permite ver o apreciar de diferentes ópticas las cuestiones que acontecen en la vida. Tuve la suerte de tener muchos amigos, ¿no es cierto? Amigos, amigas, en fin, mientras se cursaba la carrera. Y eso, digamos, también no era, para la época no era muy común, ¿no es cierto? Porque éramos pocos los alumnos así de pueblos tan chicos como el caso de Cerro Azul, ¿no es cierto? Que haya alumnos, ¿cierto?, haciendo carrera universitaria. Pero no, lo de Corrientes fue, para mi gusto, extraordinaria. Uh-huh. Esa experiencia que tuvo de estar en varios lugares, de estar fuera de la casa, ¿le hizo más fácil la estadía después en Corrientes de manera independiente? Sí, seguro, porque la primera, digamos, estadía, volviendo un poco al colegio Gentilini, ahí éramos muy jóvenes, pero se percibía, ¿no es cierto?, la situación de muchos alumnos que le costaba o extrañaban, ¿no es cierto?, esa separación que había desde la familia, en los primeros días, ¿no es cierto?, de que ocurrían esos acontecimientos. Pero sin lugar a dudas, sí, yo prácticamente desde jovencito estuve, ¿no es cierto?, fuera ya del ámbito familiar propiamente dicho,
sin que eso signifique de que no, que siempre he tenido un gran vínculo y relación con mis padres, ¿no? Y mi hermano desde ya. Tenemos que compartir unos consejos publicitarios. Llegamos a la mitad del programa y hay historia para contar todavía. Bueno. Momento de compartir estos consejos, ya volvemos. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de alegría. Colorete, colorete, la mejor elección. Pijamitas, boris, remeritas y más, todo para que tu chiquito brille de verdad. Ven uno a Colorete en Sargento, Cabral y Urquiza. Que Dorite te serva con mucho amor. Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, puedes contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Comenzamos este nuevo bloque en Tu Lugar. Nos visita el ingeniero Marmelik en el programa de hoy. Hemos compartido toda esa primera etapa de formación. Una vez recibido, ¿cómo fue su experiencia laboral? Bueno, yo me recibo y obviamente hay que comenzar a poner en práctica la profesión. Y mi primera experiencia laboral fue en Posadas. Comencé a trabajar, digamos, contratado justamente por un proyecto que existía en aquel entonces, vinculado a la posible o al anteproyecto que había de construcción de la represa sobre el arroyo Piraiguazú. Entonces la provincia, a través de la Dirección de Electricidad, de ese entonces dependiente del Ministerio de Economía, ofrecía un contrato a agrimensores, topógrafos y un ingeniero agrónomo. Bueno, yo accedí a ese contrato y ahí trabajé 2 años en Posada, que si bien la represa nunca se construyó acá, la de Piraiguazú, ajá, el financiamiento de mi contrato provenía, ¿no es cierto?, de ese anteproyecto.
Había incluso en aquella época una recaudación que la Dirección de Vialidad hacía a través ya de las boletas de luz, ¿no es cierto? Servicio que prestaba, ¿no es cierto?, en la provincia la Dirección de Electricidad. Ahí esos 2 años en realidad estuve afectado al Departamento de Evaluaciones Inmobiliarias. ¿Qué es eso? Es trabajar, ¿no es cierto?, en la evaluación justamente de los predios rurales para determinar el valor fiscal de los mismos. Esa acción, ¿no es cierto?, se hace particularmente utilizando o se utilizaba en aquel entonces una metodología que era determinar la renta potencial de la tierra. Entonces, ese era un elemento para definir los valores de las tierras rurales a los fines de que el gobierno, ¿no es cierto?, lleva adelante las prácticas de recaudación. Y ahí, en esa época, en el Departamento de Evaluaciones, que teníamos una jefa excelente, muy exigente, que era la agrimensora Elsa de Begué, nos encargó hacer un trabajo de rectificación o ratificación de valores fiscales de las grandes propiedades, de manera de oficio. ¿Eso qué significa? Que teníamos que tomar o entrar en consideración las declaraciones juradas de explotaciones de más de 1000 hectáreas y, digamos, contraponerlas con el mapa edafológico que ya lo había desarrollado una compañía con el INTA en el año 60 y pico de la provincia, y ver si las declaraciones juradas se correspondían con la realidad. Porque al contrastar, ¿no es cierto?, el mapa real de una propiedad con el mapa edafológico, ahí se puede apreciar si la calidad de la tierra responde a la realidad. ¿Por qué? Porque para determinar ese valor, ¿no es cierto?, fiscal, se tenía en cuenta la renta potencial de la tierra y a su vez se la apreciaba o depreciaba según la calidad de tierra. Para tratar de que se entienda, Misiones, por ejemplo, de las 3 millones y pico de hectáreas que tiene, hay 1 millón y largo que son de tierra colorada y 2 millones prácticamente que es de tierra toscosa, con mayor o menor pendiente o pedregosidad, en fin. Y en aquel entonces eso, la calidad de la tierra, era un factor que influenciaba o definía el precio también de la misma. Bueno, esa tarea fue bastante ardua porque significó, digamos, validar las declaraciones de juradas de muchas explotaciones y se logró, en todo caso, ¿no es cierto?, en prolijar la misma, porque permitió ser más, digamos, equivalente y, digamos, sí, racional en la determinación de los valores fiscales reales, ¿no? Esto con la idea de que si hubiera represa en esa zona, ¿habían tierras que iban a quedar bajo agua? No, en realidad, digamos, el contrato en sí era para hacer esa tarea que bien decís vos, que era establecer realmente, en función, ¿no es cierto?, del posible lago que se iba a formar, los valores de esas tierras que iban a ser enajenadas o afectadas por la represa Piraí-Iguazú. Pero como ese proyecto no se desarrolló, sino que quedó en los papeles, digamos, mientras nos asignaron esa tarea de trabajar en la evaluación, en la determinación de los valores fiscales de las tierras rurales. Ahora, bien viene tu consulta, porque nosotros obviamente hicimos entrevistas a buen número de productores o propietarios que estaban sobre la vera del arroyo Piraí-Iguazú, y recuerdo bien que muchos estaban entusiasmados realmente porque se imaginaban un poco el posible lago, los beneficios que podía tener para sus chacras, en todo caso, para su predio, la revalorización de predios y otras cuestiones. Otros lo veían de manera totalmente diferente. Y estaba también la empresa de Piraí-Iguazú, en aquel entonces Celulosa Argentina, que ellos hicieron caso omiso, seguían haciendo intervenciones en esas tierras porque nos decían que tenían suficiente información que esa presa no se iba a realizar.
Y bueno, eso duró prácticamente 2 años y después, bueno, terminó mi contrato, yo dejé de pertenecer a esa entidad, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cuándo vino Luis Marmelic a Monte Carlo? Y bueno, Monte Carlo, vengo acá en el año 77, ya prácticamente en febrero de 1977, me incorporo al INTA Monte Carlo, en calidad de becario. En ese entonces estaba en pleno desarrollo, o sea, estaba en sus inicios, lo que se conocía o se conoció como el proyecto argentino-alemán para el desarrollo de la citricultura en Misiones. Ahí yo tuve, digamos, el privilegio de comenzar mis tareas profesionales ya vinculadas más a la investigación agropecuaria. El privilegio, digo, de caer en un grupo de excelencia. Digo esto porque quien dirigía el proyecto era el doctor Ralf Schwarz, que era en realidad una eminencia, un científico, ¿no es cierto?, vinculado a enfermedades virósicas en cítricos. Digo esto porque, haciendo un poco de recordación, el proyecto Citricultura que hago referencia, que yo comienzo a trabajar, repito, en el año 77, surge por una demanda de productores nucleados en la Asociación Citrícola de aquel entonces, que buscaban una respuesta o una salida al problema que significaba la presencia del declinamiento o fruta bolita que afectaba a los cítricos aquel entonces implantados en la provincia de Misiones. Esa enfermedad, ¿no es cierto?, vale recordar, fue de gran significación y afectó drásticamente a la actividad citrícola, toda vez que en términos de 7-8 años llevó prácticamente a la muerte, a la desaparición de más de 8.000 hectáreas de cítricos que teníamos, o tenían los misioneros, de naranja Calderón injertada sobre el pie Poncilio trifoliata, ¿no? Entonces, ahí fue mis inicios, ¿no es cierto?, trabajando en ese convenio de citricultura con estas personas de alto nivel científico, de gran capacidad, para desarrollar actividades que busquen la solución a la resolución de este problema. Pero es interesante recordar en ese entonces la conformación de ese grupo que llevaban adelante el proyecto. Estaba el doctor Schwarz, secundado por la licenciada Argüelles y el ingeniero Klein, que formaban parte del staff de GTZ, y por INTA, como contraparte, en realidad éramos nada más que 3. Estaba el ingeniero Pedro Moste, que venía desde El Dorado, era de INTA, y en Monte Carlo el agrónomo Ter Machuca y quien les habla, ¿no? Eso fue los inicios del año 77. También ahí se incorporan profesionales pertenecientes a la cooperativa en ese entonces de Monte Carlo, que era el ingeniero Jorge Krausemann, y desde El Dorado la cooperativa aporta al agrónomo Alfredo Harman, que se incorpora, ¿no es cierto?, al proyecto que llevábamos adelante, que comenzamos a llevar adelante esta actividad para buscar una alternativa que permita resolver el problema del declinamiento. Bueno, eso te repito, fue allá por los años 1977. Yo creo que ese proyecto de desarrollo arribó a buen puerto, toda vez que con el transcurrir de los años se encontró una salida o una solución al problema del declinamiento como problema en sí, ¿no es cierto? O sea, hubieron respuestas técnicas para superar ese problema. Pero coincidente con eso, ¿no es cierto?, la actividad citrícola floreciente en esa época fue sufriendo, embates, más que nada motivados por otros factores. Muchos de ellos tienen que ver con cuestiones económicas, la aparición de otro tipo de problemas o de enfermedades que pusieron, ¿no es cierto?, en una situación de crisis a la actividad. Acá es interesante por ahí recordar que previo al declinamiento
en la zona del Alto Paraná la citricultura era algo de gran trascendencia social y económica. Había prácticamente más de 10.000 hectáreas implantadas, con una producción que superaba las 160.000 toneladas de cítricos, 3 empresas que se dedicaban a la extracción de jugo, a la elaboración de jugo, plantas de empaque, en fin. Toda esta actividad se entró en franco declinamiento y la llevó a una situación de crisis, ¿no? Que dio lugar justamente a este reclamo para encontrar salida o solución al problema. Ahora transcurre el tiempo y esas dificultades, ¿no es cierto?, no se logran superar, porque si bien han habido intentos importantes de, digamos, reponer a la actividad citrícola como una actividad sustantiva, importante en la región, como fue, por ejemplo, los intentos realizados en los años 90, a través de la instalación de un proyecto citrícola llevado adelante por la cooperativa tabacalera de aquel entonces. Hubo una etapa, digamos, de gran resurgimiento que condujo a la implementación de un programa en su momento exitoso, que involucraba más de 400 productores. Había una producción instalada en chacras de productores de más de 1.200 hectáreas, en fin. Y cuando eso se estaba consolidando, comienza de vuelta a haber problemas, ¿no es cierto?, de índole económica, de índole sanitaria, que llevan, ¿no es cierto?, a afectar gravemente el desarrollo de esa actividad. Y la ponen, que es lo que cito hoy día, en una situación de crisis, ¿no? Tenemos que compartir el último consejo publicitario del programa hoy, pero le invitamos a que se quede para el último bloque. Enseguida regresamos. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica?
Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Último bloque en esta edición de Tu Lugar. Nos mencionaba hoy Luis acerca de su incorporación al INTA. ¿Hubieron muchos avances desde que ingresó a formar parte de este equipo del INTA hasta el momento que se jubiló? Sí, los avances te diría que son notorios, espectaculares. El INTA en el año 77, acá y el grupo que formamos parte de este núcleo vinculado a la citricultura, éramos 6 personas en un principio, hablando del staff técnico, ¿no es cierto? Rápidamente el INTA comienza a crecer, te diría, o adquirir otra dimensión cuando finaliza el convenio con los alemanes el año 84. Ya teníamos la incorporación de más personas acá a Monte Carlo y se conformó lo que se denominó el Laboratorio de Citrus de Monte Carlo. En esa etapa seguíamos trabajando o enfocados, la mayoría de los que formábamos parte del mismo, hacia la citricultura, también incorporando actividades vinculadas a otros frutales. Ahora, en el año 89 el INTA toma decisiones importantes y trascendentes a nivel regional y decide el traslado del grupo forestal que antiguamente tenía como radicación en Cerro Azul, en la experimental de Cerro Azul, a Monte Carlo. Que en ese momento, ese traslado implicó a un solo técnico, porque ya en aquellos años se había diezmado prácticamente el equipo forestal por migración de esos técnicos hacia la actividad privada y una falta de, digamos, de recuperación de profesionales en esa área por parte del INTA. Recuerdo, bueno, que emigró Larguía, Faller, Morfino, Bairetti, en fin, muchos técnicos de renombre que fueron absorbidos por la actividad privada. Entonces, cuando se incorpora el Grupo Forestal a Monte Carlo y se crea la Estación Experimental de Monte Carlo en el año 89. Al crearse la Estación Experimental de Monte Carlo en el 89, también recaen como responsabilidad administrativa las agencias de extensión que están ubicadas en Santo Pipó, Puerto Rico, El Dorado, Irigoyen, Andresito hoy día, y también Banda. Eso dio lugar, ¿no es cierto?, a un crecimiento, un desarrollo de la experimental de Monte Carlo de manera notable, notoria. Bueno, a mí me tocó dirigir esa unidad desde que se retiran los alemanes durante prácticamente 25 años, que fui jefe de la unidad, director de la estación experimental, al mismo accedí por designaciones superiores, también accedí obviamente por concurso, y una que hasta ahora la guardo como más virtuosa, te diría, es que en el año 84, por decisión de quien era nuestro director regional de INTA, solicitó a los que integrábamos el grupo de técnicos que eligiéramos quién quería o querrían que sean, digamos, el que lleva adelante la dirección de la unidad. Y mis compañeros me eligieron, así que... Bueno, además de todo este trabajo en el INTA, también tuvo una vida social. ¿Estuvo involucrado en instituciones de Monte Carlo? Sí, en varias. Quizás para destacar en la Asociación del Centro Tecnológico de la Madera. En los años 90 allí formé parte de la comisión directiva, en calidad de vocal algunos periodos y también tesorero. Fue una etapa de transición justamente que vivía la Asociación del Centro Tecnológico de la Madera. Obviamente estuve allí en representación del INTA, formando parte de esa comisión. También puedo destacar, ¿no es cierto?, la participación en el Club de Pesca de Monte Carlo. Allí en realidad fueron muchos años, ¿no es cierto?, de pertenecer a esa institución. Hoy día soy socio jubilado del Club de Pesca,
Pero en la comisión directiva estuve también una buena cantidad de tiempo, años. Fui presidente de esa entidad durante 12 o 14 años. Ajá. Y bueno, en ese periodo, digamos, en el plano personal, lo más importante creo que fue el captar o desarrollar amigos más que nada, ¿no? Porque es una entidad y por su accionar se presta mucho para eso, ¿no es cierto? Para capturar amigos, como bien digo. También en esa época formaba parte de una comisión que era muy proactiva. Creo que pudimos realizar muchas obras de significación en beneficio del club, con un trabajo incesante de la comisión directiva y de sobremanera contando con el apoyo de socios, de empresas, de instituciones del medio, que nos permitieron, por ejemplo, llevar adelante una obra interesante que fue el resguardo de las instalaciones del club. Lo que se conoce hoy como ese mini anfiteatro, y trabajos importantes, ¿no es cierto?, para evitar el deterioro de las barrancas que venían ocurriendo a consecuencia de las sucesivas crecidas y el remolino que ahí se formaba. Esa obra se llevó adelante con la empresa local Kirsten Carchano, que hizo un trabajo excelente, que se le puede apreciar hoy día incluso. Y bueno, el Club de Pesca, hablando del mismo, también hoy día con orgullo, ¿no es cierto?, se puede observar que continúa en pleno desarrollo. Cada vez los muchachos que están dirigiendo la entidad incorporan nuevas instalaciones y con satisfacción veo, porque a veces asisto, una gran concurrencia, ¿no es cierto?, del público para disfrutar de las instalaciones y obviamente del río Paraná. Así también, ¿no es cierto?, formé parte, obvio, de muchas asociaciones de productores vinculados a los frutales y a la citricultura en particular, que como mencioné hoy, tuvo sus vaivenes con época de gran éxito y lamentablemente muchas, ¿no es cierto?, con situaciones de crisis. Pero siempre estuve en lo posible, ¿no es cierto?, al lado del sector productivo y dando lo mejor de mí, ¿no es cierto?, en pos de lograr los objetivos que tienen en particular los productores a través de esas asociaciones. AFRUMI, que era la Asociación Frutícola Misiones, el COPROCIT, Consejo Provincial de Citricultura, en fin, varias entidades. Pero en el plano local, particularmente mi accionar estuvo vinculado a estas entidades que te menciono, ¿no?, aparte de lo que es el INTA. Después de una vida de tantas responsabilidades, de irse temprano de la casa, así como mencionaba, rescatando algunos conceptos, de irse a Buenos Aires, de volver, de vivir afuera para estudiar la secundaria, de tener el ananás para el almuerzo, para la cena. Hoy en esta etapa de jubilado, de estar, uno piensa a veces, más tranquilo, donde antes, bueno, estabas más jugado por los horarios laborales. ¿Hoy los horarios te marcan un poco los nietos? Mira, yo siempre digo, o varias veces lo menciono, no tengo más lunes. Mira. O sea, el horario para mí no existe, pero no puedo dejar de levantarme a más tardar a las 6 de la mañana, yo estoy arriba, para hacer diferentes actividades. Algunas vinculadas justamente con mis nietos, ¿no es cierto? Hago de flete con mi estimada, de llevar a los chicos en lo posible, ¿no es cierto?, a sus escuelas, en fin. Pero no, Cristian, la vida es relativamente corta y hay que vivirla y de la mejor forma posible. Y yo creo que lo fundamental es recordar y hacer acciones en beneficio de la familia en particular y obviamente disfrutar con los amigos, porque la vida se va. Es un tránsito que tenemos que obviamente tiene su fin y hay que disfrutarla con el máximo de intensidad posible. Esta etapa de jubilado, repito, la llevo muy bien, fenómeno. Luis, gracias por haber venido, por contarnos tu historia en tu lugar.
Bueno, te agradezco, Cristian, la oportunidad de estar en este espacio y permitime dar un saludo en particular a la comunidad de Montecarlo, haberme permitido ser un montecarlense más, que es lo que realmente siento. Agradecer fuertemente a todas las instituciones que siempre han estado colaborando con aquel accionar que hice referencia hacia el INTA, muy importante, incluso el apoyo que nos siguen brindando en momentos difíciles como es la que está atravesando la institución hoy día. Y un saludo especial también a mi familia, Lili, mi esposa, mis hijos, Ricardo, Dana, Luisina, mis nietos, Emma, Valentino, Baltasar, Ignacio e Isabela. Gracias, Cristian. Hasta acá hemos llegado en esta edición del programa. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.